Muy buenas noches, apreciados amigos. Tenemos esta oportunidad de presentar a través de la Coordinadora Republicana un programa importante. Policía sí, ronderos no. Para ello, agradecemos a las redes de la Coordinadora Republicana, BHTV y Conecta TV Digital. Tenemos el gusto de contar con una plataforma de excelentes ponentes que son el general Marco Miyashiro, el coronel Juan José Santibáñez y el general Luis Pantoja. En esta oportunidad iremos en el orden establecido, presentando en primer lugar al general Luis Pantoja. El general Luis Pantoja fue director de la región policial del Cusco en el 2015, director nacional antidrogas Dilandro en el 2016, director de la policía de la región policial de Ica, abogado y licenciado en educación, además de magíster en gestión pública por la Universidad de San, con pasantía en Madrid, España. Muy buenas noches, apreciado general Luis Pantoja. Un gusto de tenerlo en este programa para escuchar sus disertaciones. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias por la invitación. Un saludo respetuoso al general Miyashiro y al coronel Santibáñez también. Y para que pueda exponernos acerca de sus alcances respecto a este importante tema sobre que se ha dado en esta coyuntura política respecto al papel que juega la policía. Como bien sabemos, el artículo 166 de la Constitución establece lo siguiente: la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. Como vemos en esta gestión del ciudadano proclamado presidente Castillo, se está proponiendo el establecimiento de ronderos que estarían cuestionando el desarrollo que siempre ha tenido a su cargo constitucionalmente la Policía Nacional del Perú. Es por ello que contamos con sus apreciaciones, en primer lugar, de usted como general Luis Pantoja. Le doy el paso. Efectivamente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, al artículo 166, el monopolio del uso de la fuerza para el cumplimiento de la finalidad fundamental de la Policía Nacional, que está establecido en el artículo 166 de la Constitución Política del Estado, le corresponde a la Policía Nacional, a nivel nacional como una institución tutelar del Estado. Las rondas campesinas, de acuerdo al artículo 149 del texto constitucional vigente, dice claramente que ejercen jurisdicción dentro de las comunidades campesinas y nativas. Fuera de ellas no tienen ninguna competencia. Es más, existe una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 468, que inclusive dice que, tal cual lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 149, que ellos ni siquiera tienen funciones jurisdiccionales, sino apoyan a las autoridades de las comunidades nativas y campesinas en las funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, tampoco tienen funciones jurisdiccionales. Vale decir finalmente que las rondas campesinas solo tienen competencia dentro de sus propias comunidades campesinas y dentro de las propias comunidades nativas. No tienen competencia fuera de esa extensión territorial. Por lo tanto, hacer que las rondas campesinas intervengan en las ciudades o en las zonas urbanas no solamente es ilegal, también es anticonstitucional, porque no solamente lo dice la propia Constitución Política del Estado. Las rondas campesinas están regidas, tienen su propia ley y tienen también su propio reglamento. Y en todas ellas, con total claridad, se dice que efectivamente tienen funciones de seguridad, pero dentro de su propio ámbito territorial. Eso quiere decir que tampoco pueden pasarse ni siquiera a otra comunidad campesina o otra comunidad nativa. Solo pueden ejercer esas funciones dentro del ámbito territorial. Si le damos funciones
Fuera de eso, como digo, no solamente es anticonstitucional, sino es ilegal. Se estaría contraviniendo y transgrediendo toda la normativa legal sobre el particular, ¿no? También, Mariela, como te decía, el uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza solamente es competencia de la Policía Nacional. Lamentablemente, algunas autoridades, como el caso de nuestro premier, del señor Bellido, hace poco hizo una visita acá a la ciudad del Cusco y a la provincia de Chumbivilcas para ver el tema del corredor minero. Y públicamente dijo que la seguridad iba a estar a cargo de las rondas campesinas. Esos hechos generan una controversia innecesaria. Va a generar una confrontación innecesaria de la policía con las rondas campesinas cuando ambos deberían de trabajar de la mano. No es que tampoco sean malos las rondas campesinas. Dan seguridad y protección a la población en los lugares donde no está la policía, en la comunidad de campesinas y nativas, y hacen un buen trabajo en algunos casos, pero no es que se amplíe su radio de acción fuera de esas comunidades. Eso, como le digo, va a generar enfrentamientos innecesarios con consecuencias impredecibles para la propia población. Eso las autoridades, algunos de manera irresponsable, digamos, cuando no está permitido por la ley, digamos, generan enfrentamientos de esa naturaleza, ¿no? Como le digo, está claramente establecido, no solamente en la Constitución Política del Estado, está claramente establecido en su ley y en su reglamento, y en ninguna de las normativas dice que ellos tengan que actuar dentro de la ciudad. Es más, el Ministerio Público debe intervenir de oficio por usurpación de funciones si vemos que los ronderos están interviniendo dentro de la ciudad. ¿Por qué? Como lo digo nuevamente, no es un capricho mío ni nada por el estilo, sino porque la ley lo establece así. Y en un Estado de derecho, en un Estado democrático, lo mínimo que tenemos que hacer es respetar la Constitución y respetar la ley, si no estamos de más. Se crea el caos y se crea también el desorden. También, Mariela, hay un acuerdo plenario sobre el particular del año 2009 de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema también, que refiere claramente que la jurisdicción especial comunal y ronderil, ¿no?, se ejerce siempre al interior de su propia comunidad, indicando que en la zona urbana no se puede hacer, es ilegal. O sea, no solamente está en la norma, sino está el acuerdo plenario y está una sentencia del Tribunal Constitucional también que tiene carácter vinculante para la administración, que dice que ejercer, digamos, la función de las rondas campesinas fuera de su comunidad de campesinas es ilegal, ¿no? Entonces, creo que en este tema está claro también. Ha habido ya pronunciamientos de la Asociación de Oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, digamos, mostrando su preocupación por este caso. O sea, ni rondas campesinas ni rondas urbanas pueden competir con la Policía Nacional. Lo que hay que hacer es empoderar y fortalecer a una institución importante como la Policía Nacional y no atentar contra su institucionalidad como se ha hecho varias veces, lamentablemente, por los políticos que han manoseado a la Policía Nacional, han pisoteado su institucionalidad, no los han fortalecido, no los han empoderado y al contrario, los están debilitando sistemáticamente. Y eso solamente beneficia a la delincuencia y quien se perjudica es la población. Yo creo que con eso estaría terminando, Mariela, como una, digamos, como un adelanto. Y también finalmente, inclusive el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es ratificado por el Estado peruano, también dice con total claridad que los pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres y sus costumbres propias. Cuando hablamos, por ejemplo, Mariela, de las rondas campesinas, el artículo 149, también para terminar,
Dice que pueden ejercer solo sus funciones dentro de sus respectivas comunidades, pero de acuerdo al derecho constitucionario. ¿Y qué es ese derecho constitucionario? Es el derecho de las costumbres, es el derecho de los usos, es el derecho de las creencias, es el derecho de las tradiciones, impuestas, como digo nuevamente, por las costumbres y por las tradiciones de un pueblo, no por la ley. Entonces, cada pueblo y cada comunidad nativa tiene sus propias tradiciones y sus propias costumbres. Para eso se ha creado, digamos, como un sistema de justicia a las rondas campesinas. Pero dice, ¿cuál es el límite de ese ejercicio? Es que no se violen los derechos fundamentales de las personas. Así lo dice, no solamente el texto constitucional, sino la Organización Internacional del Trabajo también. Así que tiene finalmente que quedar claro que las rondas campesinas no pueden ejercer su función fuera de su territorio propiamente dicho y no se puede violar los derechos fundamentales de las personas. Creo que con eso terminaría mi exposición, Mariela. Muchas gracias, general Luis Pantoja, y es cierto, efectivamente, las rondas campesinas tienen su marco legal que no transgrede ni traspasa al papel que constitucionalmente le reconocemos a la Policía Nacional y no puede ser usada políticamente como una guardia pretoriana con fines netamente ideológicos, con una agenda comunista y marxista. Gracias, general Luis Pantoja. Damos el pase al coronel José Santibáñez, quien es gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, es considerado defensor calificado de la patria, realizó el curso de Seguridad Nacional y Orden Interno en el Instituto de Altos Estudios Policiales, cuenta con estudios de posgrados en operaciones psicológicas y posgrado en subversión y contrasubversión, y el diplomado de alta gerencia en ESAN, entre otros pergaminos. Muy buenas noches, apreciado coronel. Estamos dándole el pase para escuchar sus palabras. El audio. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, mi querido Marco. Lucho, buenas noches. Gracias por la gentileza y la invitación. Haber escuchado la exposición dada por el general que me antecedió en el uso de la palabra, o que me antecede, habla muy cierto y de manera muy exacta en lo que establece la ley en materia de lo que son las rondas campesinas. Simplemente para conocimiento de la comunidad que ve este programa, de la ciudadanía, hay que hacerle recordar que las rondas humanas, las rondas campesinas, perdón, fueron creadas en el año más o menos 1970, un 29 de diciembre, allá en las zonas de Cajamarca y en las zonas del norte del Perú, en Piura, ¿debido a qué? Debido a la ausencia del Estado en materia de orden público en las comunidades campesinas. Tal es así que se dio oportunidad a que éstas se formaran un grupo de sus integrantes de estas comunidades campesinas y convertirse en rondas campesinas con el propósito, como lo ha dicho el general, con el propósito de que pongan orden en el área jurisdiccional de la comunidad campesina, más no en otros lugares. Mira, con el transcurrir del tiempo, en la época de Morales Bermúdez, el presidente no tenía muy buen concepto de las rondas campesinas, tanto así que quiso ponerle una especie de paños fríos a sus actividades. Es en el gobierno del presidente Alan García en que él hace un reconocimiento al trabajo, mas es el gobierno de Toledo quien le da el reconocimiento jurídico. Recién a partir de ahí, ellos pueden tener una personalidad jurídica y se inscriben en los registros públicos. Hoy en la actualidad aproximadamente en el Perú hay cerca de 4.500 rondas campesinas que fueron empleadas indudablemente, aparte de poner orden en sus localidades, en la lucha contra la subversión, fueron empleadas como apoyo a las fuerzas del orden, en la lucha contra la criminalidad terrorista. Sin embargo, tengamos presente de que lo que está proponiendo el presidente
Castillo es que estas rondas campesinas ejerzan jurisdicción en diferentes lugares del país, pero estableciéndose como rondas urbanas. O sea, quiere convertir el papel que hacen las rondas campesinas, llevarlas hacia la ciudad para que se conviertan en rondas urbanas. Sin embargo, nosotros hemos visto diferentes problemas que existen hoy en día en Cajamarca. Para conocimiento, las rondas campesinas en Cajamarca entraron a cumplir a la ciudad de Cajamarca funciones de rondas urbanas. En este accionar han cometido una serie de excesos y de abusos contra la libertad individual de muchas personas, lo que ha dado motivo inclusive a que uno de sus dirigentes se haya fugado, se haya dado la fuga, porque sobre él pesa un pedido de prisión, de 25 años de prisión por parte del Ministerio Público. Y hay una serie de hechos fortuitos, lamentablemente, con estas rondas campesinas fungiendo el papel de rondas urbanas. Ahora bien, si vamos a hablar dentro de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la ley de creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana considera, ya modificada en su capítulo 7º, considera un representante de las rondas, un representante nacional de las rondas campesinas dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, o sea, del CONASEC. Entonces ya tenemos un representante ahí de las rondas urbanas, perdón, de las rondas campesinas, más no de las rondas urbanas. Sin embargo, el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la ley 27933, y su reglamento, el Decreto Supremo 011, en este Decreto Supremo solamente reconoce dos tipos de actividades que pueden realizar la comunidad. ¿Cuáles son estas? Las juntas vecinales de seguridad ciudadana, que vienen siendo organizadas por la Policía Nacional mediante las oficinas de participación ciudadana, y las otras que se llaman las juntas vecinales comunales, que pueden ser organizadas por el alcalde, por los regidores o por los mismos pobladores, pero para ver aspectos netamente relacionados con la administración de la comunidad de local, más no acciones de seguridad ciudadana. Entonces, ya se corrigió lo que la ley antes. Había una dualidad que también podía hacerlo la municipalidad, hoy en día es responsabilidad de la Policía Nacional. Si el deseo del presidente de la República es que formen parte las juntas, las rondas campesinas, haciendo funciones de rondas urbanas, lo tendrían que hacer mediante integrándose a lo que son las juntas vecinales de seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional. No puede haber en lo absoluto instituciones paralelas a la Policía Nacional, porque no es su función. No olvidemos algo muy especial, mi querida Mariela. ¿Cuál es? El concepto de seguridad ciudadana a nivel mundial es un concepto que nace como medida preventiva y como medida de acción y de apoyo al cumplimiento que hace la Policía Nacional, cuya responsabilidad de mantener el orden público y la investigación de los delitos y faltas tiene consagración constitucional. Esto de acá, que es la seguridad ciudadana, es preventivo, es prevención. Mucho daño ha hecho cuando la ponencia de muchos alcaldes, cuando se presentaban a diferentes o candidatos a las alcaldías, salían y decían vamos a luchar contra la criminalidad, cuando ese no es papel ni del alcalde, y no es papel de las juntas vecinales, es la Policía Nacional, como bien lo han dicho tanto tú como el general anteriormente. Eso está establecido en el artículo 166 de nuestra Constitución, y solo en el 195 de esa misma Constitución habla del apoyo de la Policía Nacional a las municipalidades en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, pensar y aclararles a toda esta gente que el ser ronderos no los facilita, no les da potestad para poder actuar lejos de su jurisdicción, cosa que ya se ha tratado anteriormente.
Mira, ve el caso ahorita que ha sucedido. Uno de los ronderos que funge con su cuchillo, su machete, se acaba de presentar hace unos días en Gamarra, con 6 o 7 individuos más, pensando pues de que va a causar miedo. Está provocando a la reacción de la ciudadanía. Ellos no tienen, es más, la Policía Nacional pudiera intervenirlos a ellos e inmediatamente abrirles un proceso porque están actuando atribuyéndose algunas responsabilidades, algunas cuestiones de derecho que no les asisten. Entonces, lamentablemente, hoy en día tenemos un comando institucional genuflexo que no está actuando de acuerdo a lo que debería ser. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros la diferencia entre rondas campesinas y rondas urbanas. Ojo, las juntas vecinales, cuando salen en patrullaje conjuntamente con la Policía Nacional y el personal de serenazgo, estas juntas vecinales hacen patrullaje y a este patrullaje se le llama rondas urbanas. Entonces, cuestión de semántica, ¿ok? Ya se viene cumpliendo rondas urbanas por parte de lo que es las juntas vecinales de seguridad ciudadana. No es necesario ningún tipo de aplicación o ley aparte que pueda ejercerse si es que van a estar bajo el control y formación de las oficinas de participación ciudadana de las comisarías del sector. Entonces, ese es el hecho. Ahora, políticamente, el presidente de la República puede disponer, pero ya lo hemos conversado anteriormente, que en gobiernos totalitarios como el que pretende ser este, hacen caso omiso a lo que dice la norma, a lo que establece la norma, e indudablemente va a causar una serie de hechos que van a interferir más a la labor policial, que es lucha contra el delito y la criminalidad, y causando indudablemente un perjuicio a la comunidad, dejándola completamente a merced de la delincuencia que viene hoy en día atacando en demasía a nuestra ciudad. Así que hay que tener muchísimo cuidado con que querer hacer rondas urbanas sin tener los conceptos jurídicos necesarios, mi querida Mariela. Muchas gracias, apreciado coronel, por sus importantes alcances, y efectivamente todos tenemos que ajustarnos a un orden constitucional, a un orden legal establecido que debemos respetar, porque de lo contrario entraríamos en un estado, en una dictadura comunista totalitaria que nos pretende imponer y transgredir las normas de derecho y el orden interno y el orden jurídico en sí, que todos respetamos. Muchas gracias, coronel. Damos el pase al general Marco Miyashiro, ex congresista de la República y comandante general del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, a quien todos reconocemos el gran aporte y labor de haber contribuido con la captura del genocida terrorista Abimael Guzmán. Muy buenas noches, apreciado general Marco Miyashiro. Sus palabras. Muchas gracias, señora Mariela Bianchi. Quería expresar mi saludo al señor general Luis Pantoja, al señor coronel Juan José Santibáñez, mi compañero de promoción del curso superior, por su exposición, que se ha centrado más en darle la visión legal de esta pretendida formación de rondas urbanas. Y coincido totalmente con las opiniones, porque estaríamos entrando a un proceso ilegal. Pero tratándose de Pedro Castillo, cuyo verdadero nombre es José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Ya está utilizando seudónimos como lo utilizaban los terroristas del Sendero Luminoso. Y como él ha sido promovido por el Movadef, que es una organización que defiende el pensamiento Gonzalo, he tratado de analizar la situación como cuando estaba combatiendo a los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA. ¿En qué sentido?
tuve un excelente maestro detective, el señor general Juan de Candacari, que decía, cuando ustedes quieran analizar una situación, pregúntese el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, para qué, etcétera, etcétera. Pero a las finales, háganse la siguiente pregunta. ¿Y qué más hay? Y cuando uno trata de resolver ese ¿y qué más hay? Va a encontrar que hay muchas cosas más. No sé si me permitirían compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Claro que sí, con estudios, por favor, para el apoyo en pantallas. Tengo esto para compartir. Ahí está bien ya ¿Ahora se ve? dispuesto para que pueda. Sí, perfecto. Bien. Cuando el 28 de julio en el Congreso de la República, el presidente Pedro Castillo da su mensaje, anuncia que quiere expandir el sistema de las rondas y convocar a toda la población donde establecer que estas rondas se incluyan en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel regional y local. Y es más, Víctor Vallejos, quien se identifica como uno de los dirigentes nacionales de las rondas campesinas urbanas y nativas del Perú, el 2 de agosto, hace pocos días, mencionó que 40.000 ronderos serían preparados para actividades de seguridad ciudadana. Esto contradice a la idea que se tuvo en el año 92, en donde se formaron los comités de autodefensa por ley y bajo la organización y conducción de las Fuerzas Armadas. Esto dio como resultado que estos comités de autodefensa y desarrollo, que no son rondas urbanas ni son rondas campesinas, permitieron que a través de ellos la fuerza del orden, la Policía Nacional, la Fuerza Armada, tenga ojos y oídos en aquellos lugares donde no había posibilidad por las limitaciones de recursos humanos y logísticos de instalar bases contra terroristas. Esto también se ha continuado llevando a cabo tanto para luchar contra el cultivo de la hoja de coca, que sirve para financiar las actividades terroristas. Y así vemos que comunidades nativas también son asimiladas como Comité de Autodefensa y Desarrollo. Pero veamos por qué yo menciono esta situación de tener hacer funcionar el sexto sentido, ¿no? Y ver qué más hay. Y veamos, por ejemplo, en el 92 fue capturado a Ismael Guzmán y sus principales dirigentes. Se suponía que con esto estaba derrotado Sendero Luminoso. Y al año siguiente, en el 93, a Ismael Guzmán le escribe una carta al presidente Fujimori pidiéndole un acuerdo de paz. Este acuerdo de paz fue muy publicitado nacional e internacionalmente, pero no convencía porque el mensaje que transmitió el homicida a Ismael Guzmán decía: lo que está en la cabeza, eso no muere. Y tanto es así que en noviembre del 2006, Ismael Guzmán plantea luchar por la solución política de los problemas derivados de la guerra interna.
con 5 puntos. Solución política a los problemas derivados de la guerra. Una verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional. Democratización de la sociedad peruana. Esto de democratización de la sociedad peruana es lo que todos los días y en cada uno de sus mensajes repitió Pedro Castillo. Hay que escuchar al pueblo. Y esa voz del pueblo es la única que él hace caso. Las leyes y la Constitución están de más acá. La producción nacional y el trabajo para el pueblo. Y el cierre de la base naval del Callao. ¿Quién está en la base naval del Callao? Precisamente este homicida junto con el otro terrorista, Polley Campos. Bien. Cuando pasa la época Fujimori, entra Toledo, entra Paniagua, después Toledo, ¿no? Y se forma la Comisión de la Verdad. Entonces Sendero Luminoso siente que los caviares lo están apoyando. Y el 2009, ya hace 12 años, se funda el movimiento por la amnistía. ¿Amnistía de quién? Del terrorista. Y los derechos fundamentales, el Movadef. Y el año 2010 realizan su primer congreso. Ahí se da una orden que hay que poner mucha atención. Porque en los documentos que remite a Ismael Guzmán dice, un partido que no es clandestino, no es partido. Por eso se deben adoptar nuevas nomenclaturas. Y así, cumpliendo este acuerdo y mucho más del Congreso del Movadef, recurren al ardid, a la estrategia de crear organizaciones con otro nombre. A esto se le llama organismos generados. ¿Y cuál es la característica de los organismos generados? De que siguen el pensamiento Gonzalo. Obedecen las doctrinas de Sendero Luminoso. Y por las condiciones políticas del país, ellos centran su actividad principalmente en el magisterio, aunque tuvieron mucha injerencia en la minería. Pero dentro del magisterio, en Ayacucho, en Apurima, Cusco, Puno, Madre de Dios, es donde lograron tener mucho mayor influencia. Debemos recordar que cuando se forma el SUTEP, había una controversia del año 1964 hasta 1972. Y en esta controversia, quien logra unificar a los diferentes gremios es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. ¿Quiénes estaban al otro lado? El Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, que años después se convierte en Sendero Luminoso. Pero Patria Roja le gana la mano y se convierte en los conductores del Sindicato Único o Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana. Pero en el siglo XXI, con este apoyo que obtiene Sendero Luminoso de los caviares, dicen que el SUTEP, conducido por Patria Roja, se ha convertido en un sumiso del gobierno de turno. Y consecuentemente, Sendero Luminoso, como partido revolucionario, por no decir terrorista, ¿no?, crea una Comisión Nacional de Reorganización del SUTEP, que es el CONARE-SUTEP. Y el CONARE-SUTEP, el año 2017, nombra como secretario general del Comité de Lucha de CONARE-SUTEP a Pedro Castillo. Pero,
¿Qué cosa era el CONARE-SUTEP? Era un cambio de nombre de lo que era el Movadef, pero a la vez también es un cambio de nombre de lo que es Sendero Luminoso. Es decir, es un organismo generado. Pero cuando está en el poder del CONARE-SUTEP Pedro Castillo, él pretende formar la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú y trata de inscribirlo el año 2019 y es rechazado por el Ministerio de Trabajo. Pero en julio del año 2021, al día siguiente que nombra a su ministro de Trabajo, este ministro de Trabajo reconoce al FENATE Perú, es decir, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, como una federación legalmente reconocida. Y hace 2 días ya está circulando los padrones para formar el partido político que se va a llamar Partido Político Magisterial y Popular. ¿Por qué hablo de toda esta situación del FENATE Perú, el CONARE, Sendero Luminoso, y cuál es su relación con las rondas campesinas? Que si Pedro Castillo quiere formar un partido político y ya ha ofrecido 40.000 plazas para que sean cubiertos por los integrantes de las rondas urbanas o rondas campesinas, es decir, van a tener plata del Estado, porque un partido político muy conocido regalaba tuppers, unos tuppers naranja. Otro partido regalaban polos. Este partido, Perú Libre, lo que está ofreciendo es una plaza de trabajo como ronderos. Y van a ser 40.000 ronderos. Y preguntaría a la ciudadanía, ¿cuántos ciudadanos se necesita para formar un partido político? 15.000 ciudadanos. Es decir, si esto se concreta formando las rondas campesinas, las rondas urbanas o el nombre que le quieran poner, va a tener 40.000 seguidores para hacer el partido político magisterial y popular. Esta es la apreciación que yo puedo hacer y este partido político sería decirle un chao a Cerrón y a Bermejo, que ellos están más vinculados con Evo Morales, están más vinculados con la gente del BRAE, pero no están vinculados con las verdaderas necesidades de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado general, por sus valiosos aportes y seguidamente vamos a dar unos alcances respecto a la apreciación de cada uno de ustedes en cuanto a la actual coyuntura política y el desafío que le toca presentar a la Policía Nacional de Perú en este contexto político. Empezamos por el orden establecido con el general Luis Pantoja. A ver, para el control en sistema, ¿tenemos al general Luis Pantoja? El audio le falta. El audio, por favor. A ver, ¿estamos? Sí, Ahí sí, estamos. Ya estamos. Ya, gracias. Primero, Marielita, para indicar que el tema de las rondas campesinas, inclusive el inicio legal de una ronda campesina, es antes de la Constitución de 1993, a través de la Ley 24.571 de 1986. O sea, lo que queda claro es que las rondas campesinas hacen una labor importante
pero dentro de su propia comunidad, tanto campesina como nativa. Lo que nos preocupa a nosotros es que se quiera atraer a las rondas campesinas a la ciudad. Lo que se pretende es competir con la Policía Nacional, que es una institución tutelar del Estado, que representa la ley, representa el orden y representa la seguridad, y tiene el monopolio del uso de la fuerza en un gobierno democrático. Lo que preocupa a la población y lo que nos preocupa a nosotros es de que se quiera formar una fuerza paralela, parapolicial, una fuerza paralela a la Policía Nacional, con recursos del Estado, ¿no? Que tenga que cumplir misiones del gobierno, que como en otros sitios, como en Cuba o como en Venezuela, se forman instituciones paralelas que tienen la finalidad de reprimir a la población, como milicias. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Estamos de acuerdo con las rondas campesinas, tienen su propia génesis en la Constitución del Estado, tiene su ley y tiene su reglamento para que impongan orden y seguridad en sus propias comunidades campesinas, de acuerdo a los usos, de acuerdo a sus costumbres. Lo que no estamos de acuerdo es que esas rondas campesinas, digamos, ilegalmente y anticonstitucionalmente sean traídas a la ciudad para cumplir funciones cuya competencia es exclusiva de la Policía Nacional. Lo que tenemos que hacer es empoderar a la policía para que luche de manera frontal, de manera profesional contra la criminalidad y contra el crimen organizado. Tenemos un referente al general Villaciro como en este panel. Así que no pretendemos que un Estado de Derecho, que en una situación de gobernabilidad, en un gobierno democrático, se crean fuerzas paralelas que puedan competir con la Policía Nacional, que es la que representa un Estado de Derecho, como dije nuevamente, la ley, el orden y la seguridad. Muchas gracias, general Luis Pantoja. Coronel Santibáñez, ¿cuáles son sus apreciaciones respecto a la actual coyuntura política y el desafío que le toca atravesar a la Policía Nacional del Perú? Mariela, haciendo nosotros un análisis muy concreto de estas cosas, me hace recordar muchísimo a un gran maestro, el general Cuba y Escobedo, que fue director general de la Policía Nacional. Decía: Juan, piensa mal y vas a acertar. ¿Esto qué significa? Nosotros, si bien es cierto, dentro de las políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana, no existen programas para hacer una lucha frontal. ¿Por qué? Porque está fallando los diferentes entes que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Con muchos bombos y platillos en el 2008, o en el 2018, a fines del 2018, salió el ministro Morán a decir de que a partir del 1 de enero entraba en vigencia el Plan Nacional 2019-2023. Este Plan Nacional entrado en vigencia tiene 7 puntos de análisis, y en uno de sus puntos de análisis hay uno relacionado a dar muestras o explicación de los motivos por cuales no se cumplió el Plan Nacional 2013-2018. Pues bien, hoy en día tenemos el Plan Nacional 2019-2023. Estamos a más de la mitad de vida ejecutiva de ese plan, y sin embargo las diferentes fuerzas políticas y las diferentes fuerzas que forman parte de la lucha contra la criminalidad no hacen eco de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y dentro de ellos la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú. Nosotros conocemos desde hace muchos años, nuestra Policía Nacional carece de muchos elementos que hoy en día son necesarios. La delincuencia usa tecnología mucho más que la Policía Nacional para la comisión de sus ilícitos penales. Sin embargo, nosotros nos estamos quedando atrás. Sabemos que es necesario la implementación, pero la Policía Nacional, con todos los grandes esfuerzos que tiene, viene cumpliendo la lucha contra la criminalidad. Oye, con estrategias
que tienen ya un poco más de 30 años. Y felizmente que está dando resultados, pero que hace falta, sí, utilizar los medios informáticos, las nuevas tecnologías, para poder luchar contra la criminalidad, es cierto. Pero mucho tiene que ver también el hecho de que la misma policía empiece a encontrar la forma de cómo dotar a sus unidades de los implementos necesarios para la lucha contra la criminalidad. Hemos visto lamentablemente comandos institucionales que se han llenado los bolsillos. No han seguido los ejemplos que han seguido, que por ejemplo, del general Marco Miyashiro, del general Pantoja, hombres de cabales en toda su extensión de la palabra, que pueden mirar de frente a cualquiera. ¿Por qué? Porque justamente han dado ejemplo con su accionar y con su lucha constante por mejorarla a la policía. Pero después el resto, ¿qué? Entonces es parte también responsabilidad de nosotros como Policía Nacional el que no podamos tener efectivamente todos los implementos y los medios necesarios para la lucha contra la criminalidad. Una lucha contra la criminalidad que, ya lo dijo el general Pantoja y Marco lo ha acentuado más, es responsabilidad de la Policía Nacional. La lucha contra la criminalidad es responsabilidad de la Policía Nacional. La lucha y el apoyo que se necesita por parte de las juntas vecinales y toda esa situación es bienvenida. Pero pongamos en ejecución políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que justamente impidan el uso de estas fuerzas que ahora se están formando rondas urbanas. ¿Por qué? Porque si hay la intención de poner rondas urbanas en el Perú, es porque hay un vacío en materia de orden público en nuestro país. Y eso también es responsabilidad de nosotros. Así es que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hacer un cambio generacional en nuestra institución y especialmente mental, para que la policía hoy en día tenga pues esa mística que teníamos cuando era Guardia Republicana, Guardia Civil o Policía de Investigaciones. Eso es lo que nos falta, mi querida Mariela, hoy en día. Muchas gracias, apreciado coronel, y le damos el paso al general Miyashiro respecto a sus alcances sobre los actuales desafíos que atraviesa la Policía Nacional del Perú. El señor general Luis Pantoja ha puesto un énfasis especial mirando hacia el futuro, que consiste en que a través de estas llamadas rondas urbanas o rondas campesinas en las ciudades, se está formando una fuerza policial o paramilitar. Esto constituiría una especie de fuerza a la que va a recurrir políticamente Pedro Castillo en algún momento, o Cerrón en algún momento, ¿no? Y es lo mismo que va a ocurrir con el Congreso de la República. El Congreso de la República es una institución reconocida por nuestra Constitución, pero no. Ellos van a querer crear la Asamblea Popular. Y esa Asamblea Popular funciona de manera paralela a lo que la Constitución reconoce, que es el Congreso de la República. Y el señor coronel Santibáñez ha hecho referencia al Plan de Seguridad 2019-2023. Y yo he formado parte del plan de gobierno de Avanza País. Y cuando revisé el contenido de este plan 2019-2023, no había nada que agregarle. Y también revisé el anterior, que llegaba hasta el 2018. ¡Qué bonito plan! El problema no es hacer el plan. El problema, como lo ha dicho el colega Santibáñez, es de ese plan, qué cosa es lo que se ha hecho en la realidad. Ahí está el problema. Peor aún, revisé el análisis de la ejecución del plan del 2018 y había muchas falsedades.
Es decir, se escriben mentiras y se presentan como si fueran verdades oficiales. Y es un engaño a la población. Pero en cuanto a la seguridad ciudadana, en cuanto a la lucha contra la criminalidad, yo insisto, hay que ver un poco más allá. Hay que tener el sexto sentido, y lo dijiste, Juan José, piensa mal y acertarás. Para mí es una política de distracción. Al gobierno no le interesa que se mejore la seguridad ciudadana. Incluso medidas contra la pandemia que tantos muertos ha causado en el Perú y que ahora amenaza con una llamada tercera ola. ¿Qué cosas han mejorado? Nada. ¿Para qué? Para que el ciudadano se preocupe de su salud, se preocupe de su seguridad y peor aún, la peor economía en toda la región, comenzando de Vizcarra, siguiendo por Sagasti y llegamos a Pedro Castillo. Peor aún con Pedro Castillo. Entonces el ciudadano tiene que preocuparse de la supervivencia, de qué cosa como cada día. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ya no tiene tiempo de ocuparse de los grandes problemas nacionales. Por eso que acepto invitaciones como la que ha hecho esta organización republicana, porque sí se está preocupando de los problemas que atañen a toda la nación y a la defensa de la vida, la libertad, la democracia. Pero el ciudadano común y corriente muchas veces se va a preocupar más por su salud, por su seguridad, por su alimentación. Y eso es una política de distracción que lo ha empleado el lagarto Vizcarrata, Sagasti, y ahora lo está aplicando Pedro Castillo con esa simulación de bronca que tiene con Cerrón. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado general. En esta segunda rueda de preguntas, yo quisiera que ustedes les dieran un pequeño alcance con sus propias palabras a los congresistas de la República, también a las policías en actividad y a la población civil que ve consternada este intento de usar a las rondas campesinas en el campo urbano, transgrediendo las funciones constitucionales que tiene la Policía Nacional. Damos el pase al general Luis Pantoja para que, si tiene a bien, dar unas palabras dirigidas a los congresistas de la República que velan el orden constitucional y democrático, a la policía en actividad y finalmente a la población civil. Le doy el pase al general Luis Pantoja. Muchas gracias, Mariela. Los límites de la justicia comunal, de la justicia ronderil, Mariela, de la justicia ronderil, son los derechos fundamentales de las personas. Esos son los límites. No queremos que haya una confrontación de la ronda campesina con la Policía Nacional, porque cada una de ellas cumple una función importante dentro de su competencia, dentro de su ámbito geográfico. También quiero aprovechar este espacio para rechazar de manera categórica las palabras del canciller de la República, que ha dicho que Sendero Luminoso ha sido creado por la Marina de Guerra y que la Marina haya sido adiestrado por la CIA. Y esto constituye una afrenta para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, para el pueblo en su conjunto, porque mucha gente ha muerto como consecuencia de la actitud, de la acción sanguinaria de un grupo criminal como Sendero Luminoso. Entonces es inaceptable que también haya dicho que la Policía Nacional es una organización que se ha formado no para proteger a las personas, sino al contrario para atentar contra ellas, para eliminar más bien a las personas. Eso, Mariela, en un Estado de Derecho no se puede admitir. Es inaceptable. La permanencia del actual canciller es un ex subversivo, no debe permanecer más tiempo
en el gobierno. Por ello estamos viendo que ha renunciado, ojalá que sea así, sino un llamado al Parlamento de la República para que a la brevedad posible pueda interpelar a ese ministro, porque es inaceptable lo que ha hecho y no debe permanecer más tiempo en el gabinete actual. Y un llamado también a nuestros colegas que sigan trabajando, que sigan dándole mayor seguridad a la población. Para eso están sus hermanos mayores, para que puedan defender a la Policía Nacional y se mantenga la institucionalidad. Que viva la Policía Nacional y que viva el Perú, Mariela. Muchas gracias. Muchas gracias, general Luis Pantoja. Coronel Santibáñez, sus palabras. Me auno plenamente a lo expresado por el general Pantoja y en este sentido, permíteme hacer un análisis con el Congreso de la República. Lamentablemente estamos viendo un Congreso que no conoce de las formas de cómo defender la democracia. Si bien es cierto que sentarse a conversar no es pautar o pactar, también es cierto que sentarse a conversar es para establecer cuáles son mis criterios y mis puntos de vista, y no para tener actitudes genuflexas. Ojo, dentro de unos días, se va a presentar el Congreso de la República, y por ahí hay algunas, el Poder Legislativo para pedir el voto de confianza, y por ahí hay algunas voces que hablan de que no se le dé el voto de confianza, que sí se le dé. El mismo Bellido sale a decir de que, bueno, cada congresista es responsable de lo que él haga. Debemos tener muchísimo cuidado. Hay dos posiciones de las que hay que analizar. La primera, muchos dicen, ¿sabes qué? No hay que darle el voto de confianza y que se renueve este gabinete y punto. Otros dicen, mira, hay que darle el voto de confianza, pero si le damos el voto de confianza, después llamamos a cada uno de los ministros y lo vamos interpelando. ¡Cuidado! Si tú le das el voto de confianza a ellos, significa de que estás reconociendo que el presidente está actuando bien en la elección de sus ministros. No puedes tú decir, no, le estás dando el voto de confianza. Pretender llamar a cada uno de ellos y después censurarlos, van a hacer lo que hizo Vizcarra. Se va a presentar el premier y va a decir, ¿sabe qué? Si ustedes a él lo censuran, nos están quitando el voto de confianza y por lo tanto nos vamos. Lo que tiene que hacerse acá es, mi criterio, no darles el voto de confianza, darle oportunidad que no nombre un nuevo gabinete y como va a querer patear el tablero Castillo, va a nombrar a muchos de aquellos que están siendo en este momento cuestionados, los va a volver a nombrar. ¿Ok? Y ese es el momento en el que el Congreso sí tiene los medios probatorios para poder solicitar su vacancia por incapacidad moral en el cargo. Ahí sí tendría que hacerse. Entonces, hay que pedirle a nuestro Congreso que actúe pues de la manera correcta, que actúe defendiendo los intereses de la nación. No que salga pues un vicepresidente como Wong a decir que estamos analizando el pedido del presidente de la República para darle la Comisión de Educación cuando no le corresponde. Entonces, o una presidenta que, bueno, ¿sabe qué? Se está analizando, todavía no se habla. Por favor, acá defendemos, salimos a defender en la calle, hay que defender en el Congreso. Fuerzas políticas que lamentablemente, tristemente, hacen un papelón. Y para nuestra Policía Nacional, la Policía Nacional, oigan muchachos, que están en actividad. La Policía Nacional nunca ha tenido el 100% de los recursos para poder hacer la lucha contra la criminalidad. Siempre nos han escaseado. ¿Y qué ha salido de enfrente para poder hacer bien el trabajo? La inteligencia, la capacidad, la honestidad, el deseo de hacer bien las cosas, ganarte al vecino, ser una institución proactiva para que el vecino, ¿sabes qué? Que todo ciudadano lleve en el pecho la insignia de la Policía Nacional, porque la reconoce como tal. Ese es un mensaje para ellos y que Dios cuide mucho a nuestro país. Dios bendiga al Perú, Dios bendiga a nuestra Policía Nacional y Dios bendiga a todos los peruanos. ¡Vive el Perú! Muchas gracias, coronel Santibáñez. General Miyashiro, sus palabras finales, por favor. Bien. Al Congreso
no tienen mandato imperativo. Tienen que obrar con una conciencia y esa conciencia tiene que estar orientada al beneficio de nuestra nación, de nuestra población, y tomar las decisiones que sean lo mejor para nuestro querido Perú. Nuestra Policía Nacional ha sido totalmente vilipendiada, principalmente por los caviares, con la creación, más que la creación porque ya existía, sino con la manipulación política, por ejemplo, de la DIVIAC. Y ahora están tomando a la Inspectoría General para hacer la llamada visitas de comando en aquellas unidades donde posiblemente puedan encontrar indicios de culpabilidad de los que están ocupando cargos en el gobierno. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Con relación a las declaraciones tristes de Héctor Béjar. Héctor Béjar, cuando formó su grupo terrorista en ese tiempo llamado subversivo del Ejército de Liberación Nacional, ocasionó que participe Javier Heró. Y Javier Heró es reconocido como uno de los poetas jóvenes, uno de las mentalidades artísticas en la poesía. ¿Y por qué murió? Por culpa de este señor que lo arrastró a la muerte. Y eso es lo que hay que tener en consideración. Yo he luchado contra el MRTA, he luchado contra Sendero. Y en conversaciones posteriores, cuando ellos han estado en prisión o cuando han salido en libertad y nos hemos encontrado ya en las calles, decía, yo entré a esta organización terrorista por mis amigos, muchos de ellos han muerto y han fallecido por culpa de este genocida de Abimael Guzmán, que no solo causaba la muerte de los no terroristas, sino también de su propia gente. E incluso las muertes ocurridas en el penal de Frontón, en los levantamientos, los develamientos, en los motines, en los penales, eran propiciados por él. Y les exigía que vayan hasta la misma muerte. Entonces, esas mentalidades homicidas deben ser desechadas. Y por eso causa vergüenza ver ahora ocupando cargos dentro del Poder Ejecutivo a gente que ha llevado a otros peruanos hacia la muerte. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, apreciado general, y a todos ustedes, este panel tan brillante que nos han dado sus luces y alcances respecto a la actual coyuntura y sobre el papel que debe desempeñar la Policía Nacional del Perú, el respeto que le debemos como sociedad civil a esta importante institución. Muchas gracias de parte de la Coordinadora Republicana, de la población civil, que tenemos en ustedes grandes referentes, siempre de consulta y también de guía y de ejemplo para esta lucha democrática por recuperar la institucionalidad y el orden constitucional del Perú. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y gracias por todo su apoyo y colaboración. Gracias, Mariela. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Lucho Pantoja. Un gusto haberlos visto ahí a la distancia. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches. Muchas gracias, general. Muchas Un gracias. abrazo, verte. señor general Luis Pantoja. Muchas gracias.